lo que implica de pronto el hecho de que los hombres busquen a Dios a su manera y que tengan esa búsqueda tan unida y acoplada a intereses propios, personales. Escuchábamos a un predicador que decía que hay muchos que buscan las manos de Dios porque las manos de Dios están llenas de regalos. Y por esa vía, por esa conducta, bajo esos márgenes, se rigen, van buscando a Dios, saben que Dios es bueno y que tiene mucho que dar, saben que Dios es un Dios generoso, que sus manos verdaderamente están llenas de regalos y el problema no está en que Él nos dé, si nos ha dado tantas cosas el Señor, hermanos. Nos ha bendecido tantas veces. Yo digo que no es el problema el que el Señor nos dé. El problema es cuando el hombre se enamora de ese camino en que Dios lo da todo y se enamora de Dios por eso. Entonces el predicador hacía una analogía con respecto al matrimonio, que muchas veces el esposo está contento con la esposa, está feliz con la esposa mientras la esposa satisfaga sus necesidades. Pero el día en que la esposa dejó de satisfacer esas necesidades, el día en que la esposa se volvió una mujer poco cariñosa, el día que la mujer comenzó a vivir distintos procesos y no le dio lo que siempre le daba a ese esposo, entonces comenzó a mirar a la esposa con otros ojos, se dio media vuelta y comenzó a mirar a otras mujeres. Porque mientras saciaba la necesidad del varón, la mujer era lo que él necesitaba, pero el día que no cumplió con eso, el hombre se dio media vuelta y comenzó a buscar en otro lugar. Y esa es una realidad. Muchos buscan a Dios por las cosas que Dios tiene, por la provisión del Señor, y no pasan por la vía que el Señor nos permitió ayer, por esa senda que Él enderezó, que se llama el arrepentimiento. Es imposible que un hombre cruce la puerta de la salvación, es imposible que alguien pueda ver a nuestro Señor Jesucristo, es imposible que alguien disfrute de la gloria de Dios si no ha pasado primero y no ha transitado correctamente por la vía, por la senda, por el camino del arrepentimiento. El profeta Isaías declaró que esa senda se torció, en algún momento la senda del arrepentimiento se torció. Y los hombres comenzaron a buscar a Dios por la vía del sacrificio, comenzaron a buscar a Dios por la vía del holocausto, buscaron a Dios con la compra de algún cordero, con la compra de algún becerro, con la compra de algún animal, tenían negociaciones con los sacerdotes y comenzaron a calmar sus conciencias a través de las ofrendas. Y habían dos ofrendas y el maestro la ve y critica la ofrenda del fariseo, la critica duramente, aunque haya dado mucho más. Y ciertamente dio mucho más. La viuda dio 2 miserables monedas y el fariseo dio mucho más. Pero a Dios le agradó la ofrenda de la viuda, porque era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía y lo dio. Pero los otros, teniendo el dinero, podían comprar corderos, podían comprar palominos, podían comprar lo que fuera, y aún quedaban con dinero en los bolsillos. Y a Dios no le agradó eso. Es más, llegó a decir: me atesté, me cansé de tus ofrendas, de animales engordados, de tus palominos. Me cansé de todos los holocaustos. Porque no era la vía por la cual Él quería que el hombre se acercara a Él. Dios quería que el hombre se acercara a Él. El sueño de Dios siempre era que el hombre volviera a Dios, de esa terrible separación que tuvo el hombre allí en Edén. Dios siempre procuró que el hombre se volviera a Él. El pecado separó a los hombres de Dios y le dolió en su corazón a Dios. Y le dolió tanto en su corazón que llegó a decir: me arrepiento de haber hecho al hombre por la separación, porque él anhelaba la unidad entre Dios y los hombres. El propósito siempre fue hacerse una descendencia para Él, un linaje, una familia propia. Pero cuando vio caer a Adán, le dolió en su corazón al ver cómo los hombres comenzaron a conducirse por la vía de la corrupción, por la vía del pecado, y todos se conducieron de esa manera y Dios le dolió. Entonces declara esas palabras diciendo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque Él quería que el hombre estuviese siempre con Él, unido a Él, apegado a Él. Y se torció esa vía que Él algún día
colocó delante del hombre sabía del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Él dice, vos que claman en el desierto, allanad el camino a Jehová, o emparejar el camino al Señor, porque el Señor venía y el camino tenía que estar parejo. El reino de los cielos venía a este mundo y el fariseo tenía que bajarse, el escriba tenía que bajarse, el docto, el maestro, todos los sabios de ese tiempo tenían que bajarse al arrepentimiento. Y los que estaban al último abajo, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, esos hombres que eran lo más bajo, la escoria, los viles y menospreciados del mundo, tenían que subirse a ese camino. Porque no era para ellos tampoco el arrepentimiento. Estaban tan bajo ellos que ni siquiera alcanzaban para arrepentirse. Entonces vino Juan el Bautista y aparejó el camino, lo colocó a todos en un mismo nivel. Pero se torció el camino y el camino había que enderezarlo y él enderezó el camino. ¿Y cómo lo enderezó Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos a hombres conduciéndose no por esa vía, vemos a hombres conduciéndose por la vía más fácil, por la vía más ligera. Buscar a Dios por lo que Él tiene en sus manos. No podemos negar que el Señor ha sido bueno con nosotros y que nos ha bendecido. Yo estoy contento con la bendición del hermano Pablo y la hermana Herminda, por ejemplo. Puedo mencionar algo de hoy, aunque no podría pasar por alto todo lo que ha hecho con ustedes, con nosotros. No podría pasar por alto lo que el Señor ha hecho con cada familia, con cada matrimonio, con las bendiciones del Señor, de sacar a un varón de una condición de anegamiento, viviendo de allegado, a tener otra condición de vida. Eso es un regalo del Señor. Pero hay hombres que solo buscan el ser bendecidos por las manos del Señor y no pasar por esta vía del arrepentimiento. Y Dios quería que todo hombre pasara por ese lugar. Por eso es que Él dice que la venida del Señor, hablando el apóstol Pedro, la cual algunos la tienen por tardanza, Él no retarda sus promesas. Pero ha sido paciente, dice el apóstol Pedro. Ha esperado, ha sido paciente, porque Él no quiere que ninguno de los suyos perezca, sino que todos, los que busquen a Dios, todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ninguna otra vía, ningún otro camino. Porque si alguien toma otra vía, entonces entró por otro lugar. Y si entra por otro lugar, ustedes saben lo que la Escritura dice de los que entran por otro lugar. El que no entra por la puerta. Y vean lo que dice. Un día el maestro va a ver a un hombre que entró a las bodas y no estaba vestido. Entonces le pregunta, amigo, tú no estás vestido de bodas. Entonces llamará a su siervo, lo atará de manos y pies y lo echará allí al abismo, al lago de fuego. Porque no entró por la vía correcta. No entró por la vía del arrepentimiento y no pudo ser vestido. Solo aquel que pasa por la vía del arrepentimiento es un hombre vestido. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación. Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. Esos son los que han pasado por la vía del arrepentimiento. Son los que se han alineado y los que se han hecho uno con el sueño de Dios, que es volverse a Él. Nadie se puede volver a Él si no es por esta vía. Una escritura en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como está escrito. Dice el apóstol Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en la faz. Ese tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, que en realidad el vaso de barro no es muy agradable, eso ha sido lo que el Señor nos ha compartido, no es muy decoroso, pero sin embargo tenemos esta gloria, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no del vaso de barro. Para que la gloria no esté en el vaso de barro, sino que esté en el depósito, que es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, escucharlo así tiene un tremendo
tiene una tremenda gloria, hermanos. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen que ustedes han visto, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, una imagen que nosotros hemos visto, depositada en simples vasos de barros. Verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, gracias Señor, derribados, pero no destruidos, aleluya, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, escuche bien, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Palabra de Dios. La excelencia, hermanos, tiene que ser de Dios, no nuestra. La excelencia tiene que ser no del vaso, sino que del depósito. Y eso es lo que muchos hombres y mujeres no han logrado entender y no quieren entender, que quien ideó este camino del arrepentimiento fue Dios, no fueron ellos, de que no es el hombre quien debe decidir si se arrepiente o no, no es el hombre quien debe elegir si confesar o no, si arrepentirse o no, si pasar por la vía correcta o no. No hay un libre albedrío. Para esto no hay una elección humana, no es qué vas a decidir tú este día, qué vas a elegir entre seguir a Dios o seguir al mundo. La palabra dice claramente, entre agradar a Dios y agradar a los hombres, agradaremos a Dios. Amén. ¿Y por qué vamos a agradar a Dios? Porque es Dios quien tiene la última palabra. El mundo jamás tendrá la última palabra. El mundo jamás tendrá la voz de mando. El mundo jamás tendrá la voz de autoridad. El mundo tendrá seducción. El mundo tendrá tentación. El mundo tiene deslizamiento. En el mundo hay división. En el mundo están los deseos de la carne. En el mundo están los deseos de los ojos. En el mundo está la vanagloria de la vida. Estas cosas son del mundo. El mundo pasa y sus concupiscencias. Pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Porque allí está la autoridad. Allí está la voz de mando. Allí está la verdadera orden. Por eso es que cuando se nos pregunta, no se nos está preguntando como elijan, sino que escucha, o eliges a los hombres o eliges a Dios. Y como la voz de mando de Dios es mayor, por eso es que preferimos agradar a Dios. Pero ¿cómo agradaremos a Dios? Con nuestras obras, con nuestro paso hacia un llamamiento, como diciendo en este lugar, podríamos hacer un llamamiento. Ahora, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren correr hacia la vida eterna? La única forma de agradar a Dios es por la vía de la fe. En la fe lo que agrada a Dios. La fe es lo único que agrada a Dios. No cualquiera entonces podrá agradar a Dios. Solo aquellos que tengan un espíritu de fe agradarán a Dios, y los que no agradarán a los hombres y al mundo. Pero el deseo de Dios es que el hombre se vuelva a Dios. Y le dolió en su corazón la separación que tuvo el hombre al principio con Dios. Si el Señor nos dio un camino, si el Señor nos dio una ruta, un trazado para caminar por esa senda, por ese camino, por la vía de la fe, nosotros debiéramos caminarlo, transitarnos, conducirnos por ella, porque Él tiene la voz de mando. No porque nosotros elijamos arrepentirnos, sino porque la voz de mando la tiene Él. Claro que si uno se examina y si uno se revisa en esta hora, hemos venido a hacer memoria de Él. Y la Escritura dice que nos examinemos bien antes de participar de la cena del Señor. Y si nos examinamos, seguramente hay muchas decisiones que hemos tomado nosotros y muchos pasos que hemos dado nosotros fuera de la fe, que lo hemos dado muchas veces hasta insolentemente, hermanos. Hemos sido osados en dar algunos pasos y hemos sido atrevidos y no hemos considerado la fe en esa hora. Y al examinarnos, claro que hay a los ángeles incluso
se le preguntan, y a todos los cielos se le hace una gran pregunta: ¿quién es digno? Y si no se halló nadie digno en el cielo, hermanos. Si entendemos, hermanos, que el caos, el desorden, el pecado se originó acá en la tierra. Eso es parte de lo que el Señor nos compartió hace poco, hablándonos del misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad nace acá en la tierra. La Escritura dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero solo la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el caos total se produjo acá en la tierra. En el cielo nunca ha habido desorden. En el cielo jamás ha habido pecado. No ha habido ningún grado de malicia en el cielo. Pero no se halló nadie indigno en el cielo. Si nosotros nos comparamos con los ángeles, si nos comparamos con los querubines, con los serafines, con los arcángeles, con las 4 bestias, con los 24 ancianos, con los seres vivientes, y ninguno de ellos se halló digno, los 24 ancianos, para sacarse sus coronas, quiere decir que se hallaron menos dignos que aquel que estaba sentado en el trono. Para llamarle digno a Jesucristo hay que sacarse su corona. Nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Pero para llamarle Señor quiere decir que Él es el único digno. Y eso quiere decir que las coronas nuestras tienen que ser arrojadas, quitadas. Nuestras obras, nuestros pasos, nuestros grandes logros, nuestros grandes triunfos, todas esas coronas deben ser quitadas de nosotros para poder llamar a Jesucristo Señor. Y eso fue lo que hicieron los 24 ancianos y todos los ángeles. Y antes de eso se pregunta: ¿quién es digno? Y no se halló ningún digno. No se halló un digno en los cielos, no se halló un digno en la tierra, y no se halló un digno debajo de la tierra. En ninguna parte había un digno. Nadie es digno. Es más, el profeta dice que el corazón del hombre es llevado de continuo hacia el mal. La carnalidad del hombre lo empuja siempre hacia la malicia. El hombre tiene la tendencia, el ser humano, incluso voy a hablar hasta de los que caminan en Dios, tenemos la tendencia de ocupar los tiempos que Dios quiere ocupar en nosotros en otras cosas. Porque nuestro corazón se inclina no hacia lo sacro, no hacia lo santo, sino que se inclina hacia lo nuestro, hacia lo humano, hacia lo terrenal, hacia lo carnal. Sabemos que el Señor nos convoca a las 8 de la tarde y 20 para las 8 nos ponemos a hacer cualquier otra actividad. Como que en 20 minutos terminamos nuestras tareas y sabiendo que Dios a las 8 tiene una cita contigo. Dios tiene una cita a tal hora contigo y en esa hora quiere estar contigo. Y el profeta dice que el hombre en su corazón se inclina constantemente hacia esas cosas, hacia la vanagloria de la vida, hacia la corrupción. Se va a inclinar, y eso es lo que a Dios le dolió, la separación. El pecado produjo en el hombre la muerte, separación con Dios. Dios no quería estar separado con los hombres. Dios no quería que el hombre estuviese separado con Él. Dios quería una unidad total, completa con Él, ser uno, no someterlo, no que el hombre fuese, mira, tiene sus mandamientos, tú a las 8 tienes que estar aquí. Dios no quiere esos mandamientos. Dios quiere que tú te enamores de Él para que todas las cosas que vayas haciendo, las vayas haciendo por causa del amor que le tienes. Porque estás tan enamorado de Él que no quieres estar sin Él. Y cada momento en que tú le ves, es como cuando dos muchachos están enamorados y cada uno con su familia. Entonces la muchacha está pegada a la ventana, en cualquier momento lo ve pasar para allá o lo ve pasar para acá y está atento. Con verlo le basta, con verlo el corazón le salta. Eso lo produce el amor. Solo el amor produce que una mujer esté atento a todo, atenta a cada movimiento que el amado dé. Por eso es necesario que Él nos enamore por completo. Amén. Para que la excelencia no sea de nuestras obras, para que la excelencia no sea de estos vasos de barro. Porque les digo algo, nadie va a tomar a estos vasos de barro y se los va a llevar a casa. Esa es la verdad, hermanos. Si estos vasos de barro fuesen puestos en el mercado, hay otros vasos mejores. Hay otros vasos mucho más lindos, vasos de oro, vasos de cristal, pero vasos de barro
nadie va a invertir en ello. Así que la obra y la excelencia no puede ser de los vasos, sino que del depósito. La excelencia debe ser de Dios. A Dios le dolió que el hombre comenzara a buscar la excelencia en el vaso de barro. Le dolió en su corazón. Por eso es que creó y mandó a enderezar esta vía del arrepentimiento, para que solo la gloria fuese manifestada y los hombres se condujeran por esta vía. Y que si nos examinamos, insisto, hay muchas cosas que no se alinean y podríamos juzgar ahora y sacar cuentas. Y antes de participar de la cena del Señor, considerar cómo están nuestros corazones, considerar cómo el Señor... Yo les hablaba a los hermanos y ya saliendo de la oración, fuimos allá a un lugar a estar buscando la presencia del Señor, y cuando ya veníamos en camino, me di la vuelta y miré para atrás y le dije a los hermanos, detrás de esos arbustos y donde están esos árboles, un día vino Dios y me habló. No se lo dije para mostrar el hecho de que Dios me haya hablado, sino que miraba yo el camino por donde un joven que él me decía que estaba en su casa, fue tan provocado por el Señor que tomó su bicicleta estando en casa, y lo único que sentía en su corazón era salir de su casa, y partió, y yo no sé cómo el Espíritu los guió y los llevó a un lugar. Y eso es lo que yo le mostraba a los hermanos, que detrás de los arbustos no se ve nada, pero llegó ahí. Llegó con mucha claridad, llegó bien, nadie le dijo que yo estaba ahí, él no me conocía, yo no lo conocía tampoco, en realidad nunca más lo vi, pero llegó en bicicleta allí, quebrantado, llorando. Entonces el hermano me decía, se parece a aquella vez cuando andaba en el vehículo, me dijo, y el Señor no lo dejó entrar a ese campamento. Porque el Espíritu Santo puede guiar a un hombre con claridad, como el Espíritu Santo puede bloquear a un hombre para no entrar, ¿cierto? El Espíritu Santo puede guiar a un hombre con tanta claridad, hermano, y señalarle. Yo estaba escondido allí. Yo estaba visible primero, Pero el Señor, me recuerdo que esa vez me dijo, escucha el mar. Y sabes que yo nunca había escuchado el mar tan fuerte. Escuchaba el mar con las olas y yo, una batalla, una lucha que tenía en esa hora, porque yo quería que Él me hablara y Él estaba hablando conmigo. Yo quería que Él hablara conmigo y Él estaba hablando conmigo. Él me decía, escucha las olas. Decía, pero es que eso no es lo que yo quiero que tú me digas. Yo no pude darme cuenta en esa hora que con el simple hecho de que me estaba diciendo escucha las olas, ya estaba pasando algo. Pero yo quería que me dijera otra cosa, ¿ves? Que a veces, hermanos, esto de escuchar al Señor es que hay que ser muy sensible, hermano. Y estaba en eso y me decía, pero escucha las olas, sí, pero es que yo quiero saber, Señor, le decía, si es que yo he sido aprobado delante de ti. Ese era mi gran clamor. Si yo he sido aprobado delante de ti. Si yo tengo tu aprobación, pues si yo no tengo tu aprobación, Señor, no tengo nada. Y eso es una verdad, hermano. Si no tenemos la aprobación de Dios, no tenemos nada. No importa cuántas obras tengamos, no importa cuántos pasos demos, no importa cuánto nos esforcemos por disciplinar, por educar, por doctrinar, no importa cuánto nos esforcemos, cuántas faldas, cuántas pinturas nos saquemos, si no hay aprobación de Dios, no tenemos nada. Nada, hermanos, nada, no tenemos nada. La aprobación de Dios es todo. Puedes tener nada en obra, pero si tienes la aprobación de Dios, lo tienes todo. Basta una simple aprobación de Dios. Basta con que Dios te diga que Él te aprueba, y eso cambia todas las cosas. Puede ser un cobarde, puede ser un miserable, puede ser un hombre de pocos frutos, sin ningún fruto en realidad, pero basta con que Él te diga yo estoy contigo, dándote la aprobación. ¿Cómo nos han levantado esas cosas de pronto nosotros? Una pequeña palabra de Él, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo buscaba la aprobación de Dios ese día. Y Él me decía, la ola, hombre, la ola, escucha la ola. Ya le dije yo, voy a ir allá, esperando que tú allá me digas lo que yo quiero ver. Así que llegué allá y me pasé de esos arbustos donde estuvimos orando con los hermanos. Me pasé atrás de los arbustos. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo con esto? Que no había ninguna forma en que el muchacho me viera. Y ese era el propósito de Dios. Claro, que yo estuviese claro que Él me iba a encontrar. Bien, me encontró. Pero antes que me encontrara yo le decía, Señor, aquí estoy, las olas están allí. Y sabe que el mar no estaba bravo. No, y es imposible en realidad escuchar las olas desde ese lugar.
no hay forma alguna si usted se para y no va a escuchar ninguna ola. Así que yo miraba al frente y le decía, algo pasa aquí, algo me quieres tú decir aquí, Señor. Y ahí llega este muchacho, con una guía, con una claridad, bueno, y me compartió muchas cosas, era lo que yo le decía al hermano, y yo me preguntaba, ¿y qué le compartió el Señor? Bueno, muchas cosas me compartió. Me dijo una sola palabra y con eso ya me derritió por completo. Yo. Con una sola palabra que me dijo ya me caí como agua, como el líquido rendido delante de él. Pero debo hacerle una confesión. Cuando el muchacho llegó, yo le dije, vamos hermano, comparta, y traté de comportarme como uno siempre sereno y medio sobrio en muchas cosas, y traté de mostrarme como uno es. No es que uno muestre una careta, sino que guardé compostura en esa hora. Pero cuando él me dice, así dice el Señor, y después me dice qué dice el Señor, no hermano, no pude sostenerme en pie en esa hora. Bien, lo que les quiero mostrar es que Dios, con su espíritu, es tan claro para guiar a un hombre, para conducirlo, para llevarlo. Ni siquiera sé si era un hijo de Dios, pero lo llevó. Y es tan claro, hermano, lo condujo, se dio la vuelta y estaba allí donde yo estaba escondido. Sabía que él tenía que ir donde mí, sabía que él tenía que salir de su casa y que no podía detenerse en ningún lugar. Fue rápido, tuvo que ir en bicicleta. Todo esto tenía que ser ordenada y perfectamente como el Señor lo declaró en las alturas. Pero de la misma forma también Dios puede ocultar a los hombres. Y Dios puede limitar a los hombres y puede hacer que los hombres no entren. Como lo que pasó, y ahí está lo que el hermano me hacía recordar, como aquella vez que traté de entrar a la presencia del Señor y no pude entrar, por más que busqué, toda la tarde andaba con mi hijo Kevin allí, pasaba con el vehículo para allá, para acá, una y otra vez, y no me dejó. Hasta que tuve que detener el vehículo allá al lado de la carretera a las 11 de la noche, hermano, saliendo aquí a las 4 de la tarde con mi hijo. Yo tenía que haber estado a las 6 allí, de las 6 a las 11 anduve dando vuelta, hermano. De las 6 a las 11, vuelta para allá, vuelta para acá. Hasta que le dije, Señor, perdóname. Fui ligero con tu Espíritu Santo, proferí algunas palabras, y tu Espíritu Santo es celoso y te pido perdón, y me derramé delante de él. Hermanos, el Espíritu Santo es celoso. El Espíritu Santo es tan bueno, el Espíritu Santo nos da testimonio de que Cristo está sentado en el trono. Y eso es algo consolador. Ustedes saben por qué es consolador el hecho de que Cristo esté sentado en el trono. Porque si Cristo no estuviese sentado en el trono, Dios estaría aplicando juicio a los hombres. Porque Dios es santo y Dios no tranza con el pecado. Pero Cristo permite esa paciencia para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Y el Espíritu es tan bueno, pero es celoso, hermano, y no me dejó entrar. Y así, hermanos, el Espíritu Santo, Dios, su Hijo amado, si a Él le place, no puede dejar entrar a nadie. No importa cuánto el hombre busque, no importa cuánto el hombre se esfuerce, no importa cuánto el vaso de barro, no importa cuántas obras haga, no importa cuántos holocaustos, no importa cuántos sacrificios, si el Espíritu Santo no es el que deja entrar a un hombre, no va a entrar, nunca va a entrar. Por eso es que no podemos pasar por alto la vía del arrepentimiento, hermano. Perdónenme que siga insistiendo con este tema, porque es un tema que necesitamos. La única forma en que adquiramos fuerza, hermanos, es que lleguemos a una debilidad tan grande, porque recuerde que la Escritura dice que Él nos exaltará cuando sea tiempo. Pero para poder exaltar a un hombre, ¿sabe desde dónde lo tiene que exaltar? De la miseria más baja. Desde allí, cuando el hombre esté mordiendo el polvo, el hombre será exaltado y llegará a nuestra estatura, a la estatura de un salvado, a la estatura de un llamado, a la estatura de un arrepentido. Entonces, como algunos creen que Dios lo exaltará, piensan que desde este nivel, desde un nivel donde el hombre está en una plataforma, en un escenario, entonces desde allí el Señor me va a exaltar aún mucho más. Dios va a exaltar al hombre, lo va a exaltar, lo va a levantar. Pero así el levantar a un hombre significa colocarlo por sobre todos los demás, tendrá que primero bajar a ese hombre como Moisés, que teniéndolo todo lo tuvo que bajar hasta lo más bajo y después exaltarlo cuando fuese tiempo. Entonces esa es la vía que el Dios va a usar, esa es la vía que nuestro Padre va a usar para poder exaltarnos cuando fuese tiempo, para poder mostrar su excelencia, y si no es
el Espíritu quien hace esta tarea, no puede ser nadie, hermanos. Y el Espíritu puede detener todas las cosas como me detuvo aquella vez que no me dejó entrar. Y que por misericordia me permitió arrepentirme y me permitió entrar. Pero si Dios no quiere dejar entrar a nadie, nadie va a entrar. Si Dios quiere frenar a un hombre, lo va a frenar y no lo va a dejar entrar. Es así de simple. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia tiene que ser de Dios. Por eso es que vuelvo a tocar este verso. Entre agradar a Dios y agradar a los hombres, agradamos a Dios, porque es Él que tiene la palabra de autoridad. Es Él quien tiene la última palabra. Y es imposible que un hombre pueda hacer memoria. Es imposible que un hombre se acerque a Dios a hacer memoria si este hombre no ha muerto primero. No puede un hombre hacer memoria de la muerte del Señor si este no ha muerto primero. Es imposible. Que estamos atribulados en todo es verdad, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Porque si no llevamos la muerte de Jesús, no podemos hacer memoria de la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, examinémonos al hacer memoria. Y al examinarnos tendremos que ver qué tan muertos estamos, con qué obras venimos, cómo nos hemos acercado, por qué nos acercamos nosotros a hacer memoria del Señor. Juan el Bautista le dijo a ustedes que Él les enseñó a huir de la ira venidera, porque los veía acercándose con sus obras, con sus arrogancias, los veía acercándose con la estatura que tenían, los veía que se acercaron con el cargo, con el grado religioso que traían, con sus pastorados, los veía acercándose con sus credenciales, los veía acercándose con sus personalidades jurídicas. Bajo esos regímenes, bajo esos conductos, los hombres se han estado acercando a Dios y pretenden hacer memoria de Dios con sus obras, con sus logros, con sus éxitos. Y es como si el Señor nos preguntara ahora a ustedes quién le enseñó a acercarse a la cena del Señor. Juan el Bautista les pregunta, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hipócritas, hijos de la serpiente, generación de víboras. Ustedes tienen un maestro. Ese maestro les enseñó a ustedes a acercarse a Dios de la forma incorrecta. Y es como que el Señor ahora nos preguntase a nosotros, ¿y a ustedes? ¿Quién les enseñó a acercarse a hacer memoria? Entre agradar a Dios y los hombres prefiero agradar a Dios, porque Dios tiene la última palabra, la palabra de autoridad. Es como si Dios mismo dijera, si ustedes participan de la cena del Señor es porque yo se los permití. Porque no hay forma alguna en que ustedes puedan hacer memoria de mí si es que ustedes primero no han muerto. El Espíritu Santo puede bloquear a cualquiera y puede permitir que nadie entre, pero es Él quien los dejó entrar. Dios les permitió hacer memoria. Dios les dio el pan. Dios fue quien les dio este vino. Dios le hizo comer de su carne, de su sangre. Él le hizo participar de la cena del Señor. No nos hemos puesto nosotros de acuerdo. Él nos permite tomar de la cena del Señor. Si no es el Espíritu Santo, no es nadie. Y el Espíritu Santo nos ha permitido. Nos permitió este día para hacer memoria de Él. Porque Él lo permitió. Porque a Él le plació. Porque en su voz de autoridad Él dijo, estos pasarán. Y si nos examinamos, podríamos ver muchas indignidades. Pero Él dijo que pasáramos y tomáramos y cenáramos. Cuando Él me declaró esas palabras cuando estaba allá en el monte. Y que de pronto uno golpeándose y acusándose a sí mismo. Y una de las palabras, las primeras palabras que Él me dijo fue, escucha siervo. Y cuando Él me dijo siervo, entonces yo dije, Señor, te sirvo. Yo sé que no soy apto, no tengo las capacidades que otros seguramente, le dije a Dios. No tengo las actitudes, no tengo el estudio, no tengo los dotes que otras personas. Pero si tú me dices siervo es que yo te sirvo. Y si yo te sirvo, Señor, es porque algo te agradó de mí. Y de la misma manera tú, si el Señor te permitió entrar y te permitió participar de esta cena, es que algo le agradó a Dios de ti. Y a Dios es imposible agradarle sin fe. Dios vio tu fe, Dios vio mi fe.
Y no solo nos permitió arrepentirnos, sino que también nos hizo participar de esta fiesta solemne, que es el pan y el vino, que es la cena del Señor. Porque la excelencia es de Él y no es nuestra. A Él le plació depositar esta gloria en estos vasos de barros. Es por eso que este día es especial. Porque no nos juntamos por ser el primer domingo del mes. Y no nos juntamos porque nos pusimos de acuerdo para poder tener una actividad, sino porque el Espíritu Santo nos permitió entrar. El Espíritu Santo nos permitió entrar este día y participar de la cena. El Espíritu Santo nos permitió y Él nos dejó y nos dio acceso, nos dio la entrada. El Señor fue, el Señor hizo, el Señor nos ha permitido su gracia, a Él le plació, fuimos agradables delante de Él, porque Dios que mandó que de las tinieblas, el mismo que mandó la voz de mando, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que mandó también que Cristo resplandeciera en nuestros corazones. Él dio la orden. No diste tú la orden. Tú no dijiste desde ahora, Señor, yo te sigo. Él dio la orden. Él dijo, de las tinieblas de tus hombres resplandezca la luz. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, y esta es una gran verdad. Podemos ser atribulados en todo, mas no angustiados. No lloramos de angustia. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gracias, Señor. Por tanto, no desmayamos, dice el verso 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias, Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Y este tiempo donde a Él le plació que nosotros participásemos de la cena del Señor, fue ordenado por Él. Nadie se juzgue de que no es apto. Nadie se juzgue, nadie cuestione de que no es lo suficientemente digno para participar de esta cena del Señor. Él tiene la última palabra. Y a Él le plació que estuviésemos reunidos hoy haciendo memoria de Él. Así que en ese conocimiento de la gloria de Dios, vamos a pasar en libertad a tomar de la cena del Señor. Voy a pedirle al hermano Daniel que pueda pasar para poder servir a los hermanos. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, como el hermano Daniel lo hace esta noche. Damos gracias. Puesto en pie, hermano, por favor. Padre bueno y misericordioso, damos muchas gracias en este día, porque nos has revelado de que fue tu Espíritu, fue tu voluntad que nos permitió estar participando de tu cena, que fue solo tu voluntad, que a ti te plació, que hallaste gracias en estos hombres y en estas mujeres. Te dolió el corazón cuando el hombre se apartó por causa del pecado y te arrepentiste de haber hecho al hombre. Y tú podrías haberlo destruido junto con Noé, su esposa y sus hijos. Pero hallaste gracia en estos hombres que están aquí. Miraste a través de los tiempos y miraste una fe. Y a pesar de que te arrepentiste de haber hecho al hombre, consideraste a Noé para que algún día llegásemos a participar de tu cena. Tu sueño se concretó cuando Cristo vino y nos reconcilió contigo, y tu sueño eterno de ver a estos hombres y a estas mujeres unidos contigo se concretó. Tú declaraste la última palabra, el pecado habló en nosotros, el pecado habló en nuestra vida y el pecado dijo, ya no hay forma alguna en que puedas volver a Dios. Pero tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz del Calvario, Él terminó tu sueño y por causa de Él es que estamos unidos a ti. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque elegiste tú por nosotros en otro tiempo.
elegiste por nosotros y aún no nacíamos y estábamos en otras generaciones, pero elegiste por nosotros y tuviste la última palabra. El pecado habló, pero tu palabra fue mayor. Y tú dijiste, Noé, toma a tu esposa, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos, porque estos traerían la simiente. Por causa de estos hombres que tú preservaste, hemos venido a nosotros la vida. Y no hemos venido a la vida para estar separados de ti, sino unidos a ti. Y sabemos que tenemos tu aprobación porque este día nos has permitido estar en tu presencia. Y nos has permitido este día estar delante de ti. Que no hay forma alguna, Señor, en que nos podamos presentar delante de ti si tú nunca nos hubieses aprobado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bendita aprobación. Gracias. Que no aprobaste de acuerdo a nuestras obras, porque nuestras obras eran malas. Pero aprobaste de acuerdo a esa fe, que ni siquiera era nuestra, sino que tú la pusiste. Porque tuviste misericordia de estos hombres y mujeres. No había fe en nosotros, Señor, porque nuestra fe es dada de Dios. Es verdad. Y antes que tú la dieras, profetizaste, el justo por tu fe vivirá. Aleluya. Y hemos vivido por causa de esa fe que nos diste. Tu palabra fue con más autoridad. Tu palabra fue mayor. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu presencia este día. Gracias, Señor, porque partiste tu cuerpo allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque por causa de ese pan partido, hoy podemos hacer memoria de ti. Amén. Gracias te damos. Aleluya. Partimos el pan Gracias. haciendo memoria de ti. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, como yo les digo a ustedes ahora. Pasen, tomen del pan que Dios les permitió este día tomar. Dios les permitió este día tomar de su cuerpo. Un cuerpo partido por causa nuestra. Nadie se adelante, hermanos. Esperémonos los unos a los otros. Con paciencia. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito maná que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Tomad, comed. Estas son las palabras del Espíritu que nos dejó entrar. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, hermano, tomó también la copa después de haber cenado. Una copa que no es solo la figura de él, sino que la copa, hermanos, el mismo maestro declara diciendo, esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Amén? Hermanos, el hermano Daniel les va a servir, hermano Daniel, y el Espíritu nos va a permitir la misma administración a todos, para que todos consideremos las mismas palabras. De la misma manera como hemos participado de su pan, también participamos de su sangre. Así que, hermanos, pasen en libertad